Estamos discutiendo ahora algunos puntos para terminar tu carrera para Dios. Y hablamos específicamente del hecho que nuestra carrera, nuestro curso, la misión en nuestra vida, llega en etapas. Tienes que completar una etapa antes de graduarte a la siguiente etapa. Las etapas están unidas y no podemos saltar las cosas en el reino. No solo esto es intrigante, lo encontrarás esclarecedor y espero que útil. El tercer punto que tengo para ti es, debes saber que el ministerio viene en etapas. Que la carrera que corres para Dios, tu tarea asignada, siempre viene en etapas. Voy a citar, y puedes escribir esto, Éxodo 7:1. Dice en la Biblia el mensaje, dirigida por Dios, toda la compañía de Israel avanzó por etapas desde el desierto. Dirigida por Dios, avanzó en etapas. La Biblia viva dice, Dios guió a Israel por etapas fáciles. Lee conmigo en en Hechos capítulo 11, por favor. Tenemos a un grupo de creyentes que debido a la persecución en Jerusalén salió a predicar a todos lados, y un grupo de ellos llegó a la ciudad de Antioquía. Se considera la tercera gran ciudad del mundo antiguo. La número 1 era Roma, la número 2 Alejandría, la tercera Antioquía, conocida como el Ojo de Asia, un centro metropolitano grandioso, también muy dado al paganismo. Y le predicaron el evangelio a un grupo de paganos salvajes, y un montón de ellos fueron salvados. La iglesia de Jerusalén se entera de eso y manda a Bernabé a verificarlo. Está animado, los anima y los exhorta a seguir con el Señor, y más personas son agregadas al Señor. Y en lugar de volver a Jerusalén para reportarlo a los ancianos de Jerusalén, Bernabé hace algo interesante. Pienso que guiado por el Espíritu se va a Tarso a buscar a un hombre llamado Saulo. Saulo, también conocido como el apóstol Pablo. Saulo fue salvado en la ciudad de Damasco. Intentaban matarlo, escapó, vino a Jerusalén y había un complot para matarlo ahí. Bernabé y los otros líderes de la iglesia dijeron, necesitas ir a Tarso, y estuvo ahí unos 2 años. No hay registro de lo que pudo estar haciendo ahí o lo que sucedió en su vida. Parece que es un tiempo en el que Dios lo hizo crecer internamente y trabajar en algunas de esas áreas de nuestra vida en las que hay que trabajar. Bernabé decide ir a Tarso a encontrar a Saulo para traerlo de vuelta a Antioquía. Y lo leemos en el verso 25. Dice, Bernabé partió para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. A los discípulos se les llamó creyentes en Antioquía. Por aquel tiempo unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio César. Los discípulos, según los recursos de cada cual, enviaron ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Así lo hicieron, mandando su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y Saulo. Estos nuevos creyentes gentiles dieron una ofrenda espontánea y la enviaron a Judea y Jerusalén, al darse cuenta que la futura hambruna les pegaría más a ellos. Y miren en Hechos 12, verso 25. Bernabé y Saulo regresaron a Jerusalén cuando habían completado su ministerio, llevando con ellos a Juan llamado Marcos. Regresaron a Antioquía cuando habían cumplido su ministerio. Un minuto. Esa palabra, completado, significa terminar, completar del todo. ¿No habían terminado su ministerio? ¿No habían salido a ningún viaje misionero aún? ¿No habían establecido una sola iglesia aún? Pablo no había escrito una sola carta a ninguna iglesia porque las iglesias no se habían formado. ¿Por qué dice que completaron su ministerio? Completaron una etapa del ministerio, una estación del ministerio. Tiene que ver con que Dios trabajaba en Pablo, lo que sea que hiciera en Tarso 2 años.
Tuvo que ver con que Bernabé animara a los creyentes en Antioquía. Tuvo que ver con que fuera a traer a Pablo para llevarlo a Antioquía. Tuvo que ver con que pasaran todo un año entrenando a los creyentes y aceptaran ese don de gracia de animar a los santos en Jerusalén. Todo eso fue una etapa del ministerio que duró mucho tiempo y lo completaron. Terminaron eso. Y luego lee el capítulo 13, verso 1. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros: Bernabé, Simeón apodado el Negro, Lucio de Cirene, y por cierto, Cirene es la moderna Trípoli de Libia, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ayunaban y participaban en la reunión, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Después de ayunar, orar e imponerles las manos, los despidieron. Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre y salieron a su primer viaje misionero. Interesante. El Espíritu Santo dice: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Pero no habías leído que el Espíritu Santo dijera eso en Hechos 13:2. Si no hubiéramos leído lo que leímos en Hechos 12:25, terminaron su ministerio. ¿Ves? Entraron en la etapa 1 y se les abrió otra puerta para entrar a la etapa 2, que fue su primer viaje misionero. Nunca hubieran sido apartados para lo que seguía si no hubieran completado su tarea original por parte de Dios. Es importante entender que el ministerio y la vida vienen por etapas. Muchas personas quieren que el Espíritu Santo les hable. Quieren tener la palabra fresca de Dios, pero no será así hasta que completen lo primero que Dios les pidió que hicieran. Hechos 14. Vuelven de ese viaje misionero, ganaron almas para Cristo, se operaron milagros, las iglesias se establecieron, las personas son animadas. Verso 25 de Hechos 14. Y cuando terminaron de predicar en Pergue, bajaron a Atalia, de ahí navegaron a Antioquía, donde se los había encomendado a la gracia de Dios para la obra que ya habían realizado. Es la misma palabra, realizado, completado. Pero no habían completado todo su ministerio, solo otra etapa. Porque aún había mucho por venir. Aún Pablo tiene que ir a Macedonia y ganar a los primeros conversos europeos. Aún tiene que pasar 1 año y medio en la ciudad de Corinto ganando almas para Cristo y estableciendo su iglesia ahí. Va a ir a Éfeso y pasará más de 2 años en la ciudad de Éfeso. De hecho, leemos eso en Hechos 19. Pablo va por segunda vez a Éfeso. Y vamos a leer del verso 8 al 10. Dice que pasó 2 años completos enseñando la palabra en la ciudad de Éfeso. Lee el verso 10. Esto continuó por 2 años. De modo que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor Jesús. Llega el reavivamiento en una ciudad pagana y todo eso se resume en el verso 20. La palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Y luego vemos el verso 21. Cuando esas cosas se completaron, la misma palabra que leímos en todos los versos hasta ahora, cuando las cosas se acabaron, cuando se terminaron, Pablo tomó la determinación de ir a Jerusalén, pasando por Macedonia y Acaya. Decía: después de estar ahí tengo que visitar Roma. Estuvo más de 2 años en Éfeso y hubo otras cosas antes de eso. Cuando esas cosas se completaron, otra etapa del ministerio, otra etapa de su carrera había sido completada. Ahora dice: debo, todos oigan, debo ir a Roma. El destino divino lo llevaba. ¿Recuerdas en Hechos 9 cuando Pablo cayó de su caballo por un disparo láser? Y lo llevan a la ciudad y no podía ver, y Dios habla con un chico llamado Ananías en una visión y le dice: este chico Saulo de Tarso, ve a ministrarlo. Él dice: he oído hablar de él, es malo. Dios dice: ve, es una vasija escogida por mí. Llevará mi nombre a los gentiles y va a llevar mi nombre a los hijos de Israel. Pablo ha hecho estas cosas, ha completado estas cosas. Pero el Señor también le dijo a Ananías y le reveló a Pablo: llevará mi nombre ante los reyes. Esa parte de su ministerio aún no había sido completada. Hay una etapa más por delante,
Pero esa etapa no sucedería si no hubiera pasado por las primeras. Tiene que ir a Roma y se parará frente al rey Agripa y lo mandarán frente al César y todas esas cosas. Pero todo llegó en etapas. Si no hubiera completado la etapa A, no habría llegado a la etapa B, etcétera, etcétera. Ven conmigo a la segunda de Timoteo, capítulo 4. Ahora escribe de viejo, antes de su muerte, a uno de sus hijos en la fe. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Verso 6. Segunda Timoteo 4:6. Ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Ve para atrás y ya terminó todo por completo, pero lo hizo en segmentos. Lo pasó en etapas. Había un llamado general, pero hubo diferentes estaciones y diferentes tareas que hacer en las diferentes etapas de la carrera de su vida. Y nunca hubiera podido llegar a la meta y decir, peleé la buena batalla, terminé la carrera, si no hubiera terminado la primera etapa en Antioquía. Y no hubiera podido decir eso si no hubiera terminado la siguiente etapa de hacer el viaje misionero y regresar a reportarlo a la iglesia. Y luego en Éfeso y todo lo demás que pasó. Y luego las etapas finales. Ser testigo frente a los reyes. Escribir las epístolas que ahora llamamos el Nuevo Testamento. Dijo, peleé, terminé y seguí. Pero todo sucedió en etapas. Verás, no te puedes saltar etapas en el reino. Algunas personas pasan años siendo apartados y siempre terminan andando en círculos hasta lo último en lo que se comprometieron con Dios, porque no pueden saltar eso. Tenía un amigo, era uno de mis compañeros de drogas en el pasado. Yo fui salvado y lo llevé a Cristo. Y él iba muy bien y comenzó a servir a Dios por un par de años y me dijo, Bayless, Dios quiere que vaya a una escuela de mecánica para aeronaves. Le dije, sí, qué bien. Y lo estaba haciendo muy bien y... Algunas cosas pasaron, terminó resbalando, hizo un retroceso de 15 años, que incluyó muchos centros de rehabilitación y desintoxicación, mucho abuso de drogas y alcoholismo. No supe nada de él durante más de 10 años, en ese periodo de 15 años. No sabía dónde estaba. Resultó que vivía en el extranjero con una mujer que también abusaba de las drogas y se arrepintió. Como el hijo pródigo, recuperó la cordura y dijo, Jesús, confío en ti, no he estado viviendo para ti todos estos años. Se arrodilló, oró, le dio su corazón de nuevo a Cristo. Y dijo, Bayless, el Señor Jesús me habló. Dijo, Barry, tu amigo Bayless comenzó una iglesia en California. Necesitas volver a California y necesitas ir a esa iglesia. Volvió y quién lo diría, comenzamos la iglesia de Cottonwood. Él vino a la iglesia y dijo, bien Señor, ¿ahora qué sigue? Y el Señor dijo, ¿en dónde nos quedamos? Escuela de mecánica para aeronaves. Tuve que inscribirlo y responder por él porque no querían aceptarlo por el historial que tenía. Y dije, lo hará bien, pongo mi nombre de por medio por él. Y se graduó como el número 1 del estado de California de la Escuela de Mecánica Aérea. Es increíble. Dios tenía que hacer eso por alguna razón que él no comprendió entonces, pero así estuvo durante 15 años. Y vuelves. Bueno, Señor, ¿dónde lo retomamos? Justo donde lo dejamos. No puedes saltarte cosas en el reino. Es cierto, algunas de estas tareas tienen una caducidad. Son de momento y hay cosas que una vez que pasa el tiempo no puedes volver a hacerlas. Pero la lección tiene que aprenderse
en esa estación y durante esa etapa tendrán que aprender de forma diferente. Dios te guiará a algo donde aprendas esa lección, porque si no aprendes la lección, no estarás listo cuando llegue la siguiente etapa. Por eso no saltas las cosas, y si no aprendes la lección no podrás pasar a la siguiente etapa. No sé, tal vez estás en una etapa muy difícil. ¿Alguien más aquí conoce esas etapas duras y difíciles además de mí? Sí, te mantienes en la fe. Aprendes la lección que tienes que aprender. Tal vez ahora estás aprendiendo que cuando todo está oscuro, Dios es suficiente para ti. Y puedes confiar en Él cuando no tienes a nadie o nada más. Tal vez es la etapa en la que estás ahora. Tal vez tu etapa es que eres una madre joven, tienes hijos jóvenes y solo intentas ser una buena madre para ellos y enseñarles a amar a Jesús en esos años formativos. Es una etapa importante, sé fiel a eso. Tal vez es que seas fiel al colegio de liderazgo de Cottonwood, o tal vez estás en alguna otra etapa. No lo dejas y corres. Te quedas ahí y aprendes porque debes hacerlo si quieres pasar a la siguiente etapa. Todos queremos llegar al fin y decir, oye, yo peleé, terminé y me mantuve. El cuarto punto que quiero compartir contigo es el siguiente. Hay una recompensa por terminar. Hay una recompensa. En el verso 7, Pablo dice, peleé la buena batalla, terminé la carrera, me mantuve en la fe. Verso 8, me está esperando la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que con amor hayan esperado su venida. Está hablando del día que vuelva Cristo, es el día en que obtendrá su corona. Una corona representa la autoridad, una corona representa recompensa. El día no ha pasado para él. Estaremos ahí el mismo día en que las recompensas aparezcan, cuando se den las coronas a aquellos que lucharon y terminaron y se mantuvieron. Pablo dijo, no solo a mí, sino a todos aquellos que con amor hayan esperado su venida. Que están peleando, que aprenden sus lecciones, pasan por esas etapas, lo que sea que el Señor les pida que hagan. Ahí obtendrán su corona. Quiero que veas algo. Podría citarlo, pero quiero que lo veas. Jesús dijo esas palabras a una iglesia, a creyentes de verdad como nosotros. En Apocalipsis capítulo 3, vayan conmigo, en el verso 11. Apocalipsis 3:11 está hablando de su venida, como Pablo estuvo hablando. Apocalipsis 3:11. Jesús dijo, miren, vendré pronto. Aférrate a lo que tienes, que nadie te quite la corona. Una traducción dice que ningún hombre te quite la corona. ¿Cómo puede alguien quitarme mi corona? La única manera en que alguien puede quitarme mi corona es si no hago lo que Dios me pidió que hiciera y se lo da a alguien más para que lo haga. La única manera en que me quitan mis recompensas es si hacen mi trabajo. Y aunque los amo mucho, amigos y amigas, cuando vaya al cielo, no quiero verlos con mi corona puesta. ¿Saben qué? Voy a pelear. Voy a terminar, etapa por etapa, incluso si estoy en esa etapa oscura, en esa etapa dura, voy a aprender la lección, voy a hacer lo que se requiera, incluso si es una etapa que sea aburrida. Oh, sí, hay etapas aburridas. Y aprendes lecciones importantes durante esos tiempos. Es como si estuvieras en Tarso 2 años, y dices, ¿qué estoy haciendo aquí? No pasa nada. Dios. Pero te mantienes fiel durante esos tiempos y al final Bernabé volverá a tocar a tu puerta y dirá, oye, el Espíritu Santo me envió. Es hora de una nueva etapa. Pero tienes que ser fiel durante esos tiempos. Y hay una recompensa por terminar. Hablando de la venida de Jesús, obviamente es nuestro más grande ejemplo de alguien que termina. Y vemos esas 4 cosas en su vida. Compromiso, absolutamente. Hasta la muerte estuvo comprometido. ¿Sabía qué lo habían llamado a hacer? Creo que sí.
Incluso con las etapas, sabía que estaba ahí para revelar al Padre, para sanar a los enfermos. Dijo muchas veces, por esto vine. Vamos, debemos ir a predicar a otras ciudades. Este es mi propósito. Debo predicar en otras ciudades. Cuando en Juan capítulo 4, la mujer en el pozo, la escritura comienza diciendo Jesús necesitaba pasar por Samaria. Fue más que solo estuviera en el camino por donde iba, porque los judíos evitaban la ciudad de Samaria. Había una mujer ahí que clamaba por ayuda, cuya vida era un desastre. Y Jesús fue por ella. Y fue importante en muchos niveles, fue importante para ella, pero fue importante también porque los judíos evitaban a los samaritanos. Eran los judíos que se habían casado con los cananeos y los veían como ciudadanos de segunda, como mestizos, no querían tener nada que ver con ellos. Jesús estaba ahí no solo para mostrar que Dios estaba interesado en esta mujer, sino que ella a su vez alcanzó la ciudad y fue una manera de Cristo de decir que Dios está con los samaritanos, aunque los judíos los habían excluido. Fue una etapa muy importante y cuando los discípulos llegaron después de que habló con la mujer le dijeron, come algo, Jesús, tenemos comida. Él dijo, tengo comida que ustedes no conocen. Mi comida es hacer la voluntad que Dios me mandó y terminar su trabajo. Esa fue una etapa que Jesús había terminado, su voluntad, su trabajo, y dice, tengo comida, que hay una satisfacción interna en hacer lo que el Padre le pidió que hiciera al llegar esa mujer que va a alcanzar su ciudad y a todo un segmento de personas que se sentían como rechazados y despreciados. Estoy satisfecho porque conozco su voluntad. Jesús lo sabía, Jesús entendía que el ministerio era en etapas. Vemos en Juan 17, está orando al Padre justo antes de su arresto y crucifixión. Juan 17. Miren lo que dice el verso 4 en su oración. Dice, te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Un momento, Jesús no había terminado, no había ido a la cruz aún. No había muerto ni resucitado de los muertos. Nadie se había redimido. ¿Cómo que había terminado el trabajo que el Padre le dio? Está hablando de una etapa. Y la clave es, te he glorificado en la tierra. Tenía que ver con revelar al Padre y sanar a los enfermos. Y esas cosas, más que nada de lo que Jesús estaba hablando ahí, era, he terminado el trabajo que me pediste que hiciera. Era el trabajo de entrenar a los discípulos, porque si no los hubiera entrenado adecuadamente e instruido y derramado su corazón en ellos, después de que muriera en la cruz y resucitara, el mensaje hubiera muerto con él. El mundo nunca lo habría sabido. Miren lo que dice luego en el verso 6. Habla de terminar el trabajo de Dios. Les he revelado quién eres a los hombres que me diste del mundo. Eran tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque les he entregado las palabras que me diste y ellos las aceptaron. Saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Padre, están listos, están entrenados. Los preparé, terminé el trabajo y vemos el resultado en el verso 20. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí y en su palabra. Indirectamente somos todos hoy aquí y directa e indirectamente es cada persona que ha creído en Cristo desde el día de la resurrección. Fue por su palabra y su ministerio, pero Jesús tenía que terminar la etapa de entrenamiento. Ahora, la siguiente etapa de su carrera lo va a llevar de la tierra, o como dice Isaías 53, fue llevado de la tierra de los vivos. Ve conmigo a Juan capítulo 19, verso 30. Juan 19:30 está en la cruz. Al probar Jesús el vinagre, dijo, todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. La etapa final terminó. Hizo todo por lo que fue llamado. El resto está en manos del Padre. Y la palabra terminar aquí literalmente es la palabra que significa pagar una deuda. La deuda de la humanidad está saldada. Jesús terminó su carrera en cada etapa. ¿Cuántos están felices de que Jesús terminara cada etapa? Yo estoy feliz de que no lo haya dejado antes. Me alegra que haya terminado. Su recompensa por terminar eres tú. Hebreos 12:2 dice, soportó la cruz
por el gozo que estaba frente a él. Vio a través del dolor y sufrimiento de la cruz y te vio sano, liberado, rescatado. Vio al chico de California, descendiente de irlandeses, que usaba drogas y cosas peores, ser rescatado y usado para el propósito de su reino. Él está aquí hoy. Soy su recompensa, tú eres su recompensa. Lo hizo por ti. Gracias a Dios lo hizo, terminó. Vamos a terminar. Jesús es más que solo un hombre. Fue un hombre. Nació de una mujer, pero es, primero que todo, el Hijo de Dios. Es difícil hacer entender a la cabeza y al corazón, pero Dios te amó tanto que se hizo carne. Dios subsistía en una unidad, una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Dios Hijo dejó la gloria del cielo y vino a esta tierra, se volvió carne, nació de una virgen. Era Dios, pero era 100% hombre también. Y vivió una vida sin pecado. Hizo milagros, nos mostró cómo era Dios, perdonó a los pecadores. Las personas lo amaron, se adueñaron de cada palabra. Pero los líderes religiosos sintieron celos enfermizos de él. Lo capturaron y crucificaron. Todo estaba en el plan de Dios. Nos habíamos alejado de Él porque el pecado nos separa de Dios. No hay forma de que un Dios santo y hombres pecaminosos puedan unirse a menos que se absuelva el pecado. Jesús era santo y puro. Murió como nuestro representante en la cruz. Murió en nuestro lugar. El precio estaba pagado. Fue levantado de los muertos y quien recurra al nombre del Señor será salvado. Recurre a Él hoy.